Buenas tardes a todos. Esta tarde tenemos con nosotros a Antonio Amado, doctor arquitecto, profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña, un viejo conocido de la UNED. Hemos tenido la suerte de tenerlo en muchas ocasiones, siempre con propuestas absolutamente interesantes. De hecho, el curso pasado, él inició este ciclo que estamos llevando a cabo de martes de la UNED. Y muy bien, nos dio mucha suerte porque está, la verdad, pues teniendo una acogida maravillosa. Nos ha dado mucha suerte, Tom. Bueno. En esta ocasión, esta mañana había 270 personas inscritas, decía nacional, internacional. Es verdad, sabéis que la UNED, pues estamos repartidos. Faltan 240, ¿no? Así a ojo. Para el día que se presentó por la mañana, no te quejes que esto está maravilloso. Bueno, pues yo creo que la propuesta que nos trae hoy Tom va a ser igualmente interesante. Nos va a hablar de París. París es siempre interesante, una ciudad foco de artistas, de todas las artes, en el siglo XIX, en el siglo XX. Y bueno, yo creo que más que hablar, seguramente lo que nos va es a contar a través de la fotografía, ¿no? Porque, bueno, en todos estos cursos y estas charlas que hemos tenido últimamente, que yo te comentaba ahora, de fotografía, también hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos aprendido que la fotografía, ya lo suponíamos, pero la fotografía cuenta mucho también. Así que, bueno, yo os agradezco vuestra presencia en este martes. Os invito, voy a hacer ya publicidad para el siguiente, que tenemos también una maravillosa charla de paleolítico galaico, para los que estén interesados en el tema. Y bueno, sin más, ya os dejo con Tom. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y también, bueno, como se está retransmitiendo por streaming al resto de España y no sé si algún país por ahí sudamericano, pues también saludos a todos. Bueno, entonces, a ver, yo cuando propuse este tema a la UNED, bueno, me dijeron que por supuesto, que tal, que tenía libertad total. Y bueno, pues tuve como dos sensaciones. La primera, pues siempre hay unos ciertos nervios, unas dudas, sobre todo porque el tema del que vas a hablar pueda suscitar interés entre la gente que viene o no. O sea, eso pues yo creo que nos pasa a todos. Pero pues por otra parte, pues era una sensación agradable porque bueno, el tema lo propuse yo, pero era la oportunidad de hablar de dos cosas que a mí me interesan mucho por separado y también juntas, que son la fotografía y París. Entonces, bueno, yo creo que voy a hablar más o menos una hora, no creo que tarde más. Y bueno, para mí es una ciudad especial. ¿Por qué es especial? Bueno, pues para empezar fue la primera ciudad que conocí fuera de España. O sea, yo la primera vez que salí de España fue en el año 77 y el primer sitio donde fui fue directamente a París. Entonces tuve la oportunidad, fui con un par de amigos y allí estuve, pues, no sé, 3 semanas o así. Entonces, pues tuve la posibilidad de peinar toda la ciudad, pues caminando 20 kilómetros diarios o más y bueno, había unas diferencias brutales. Estábamos en la época de la transición y bueno, París era Europa, pero las diferencias eran brutales, pero no solo entre Madrid o Barcelona con París, o sea, no solo de Coruña con París, las diferencias de Madrid o Barcelona eran tremendas en todos los sentidos, o sea, era, como se decía antes, el extranjero. Y bueno, no tengo fotos de aquel viaje, pero tengo los recuerdos muy, muy frescos, las sensaciones. Entonces, uno de estas cosas, de los recuerdos que tengo, era el Centro Pompidou. Centro Pompidou que acababan de inaugurar, pues 2 meses antes o así, y era la cosa más polémica que os podéis imaginar, mucho más que la Ciudad de la Cultura. No le gustaba a casi nadie. Bueno, yo como estudiante de arquitectura que era en esa época, a mí sí que me interesaba, me
me parecía un edificio sorprendente y era casi ciencia ficción del siglo XXII. Pero ya digo, no tenía mucha aceptación, aunque con los años, pues ya sabéis que eso fue un exitazo y en fin. Entonces, en ese viaje pues estuve un tiempo y después volví otras veces con menos tiempo, pero bueno, en situaciones más, en una situación distinta, pues ya no iba con 2 duros como esa vez y tenía menos tiempo, pero pues hice muchas fotografías. Me parece que es una ciudad muy fotogénica en todos los sentidos. El ambiente de París pues es sugerente y da muchas ideas y, en fin, todo muy interesante. Pero antes de meterme en el tema de París, yo quería comentar algo que es más que nada una impresión personal, que a lo mejor pues, estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Es una opinión o una impresión. Yo siempre pensé que las ciudades necesitan puntos de vista en altura, tanto si son naturales o puntos de vista artificiales. Y esto pues es conveniente para poder admirarlas, paladearlas, y sobre todo para tener una idea de lo que es la escala de la ciudad, la forma y todas estas cosas. Entonces, hay ciudades privilegiadas desde el origen, pues como hay gente guapa que no tiene la culpa de ser así, y hay ciudades a las que le tocó no la lotería genética, sino la lotería orográfica, la ubicación. En ese sentido, pues yo creo que un extremo es este. O sea, Río de Janeiro me parece la ciudad, a ver, no voy a decir la ciudad más bonita del mundo, pero la ubicación de Río de Janeiro es realmente espectacular. Entonces, ¿qué ocurre hablando de estas cosas con Río de Janeiro? Bueno, pues que tiene un par de miradores naturales que no son habituales en las ciudades, que son el Corcovado y el Pau de Azúcar. El Cristo está en el Corcovado y allá enfrente está el Pau de Azúcar. El Corcovado tiene 700 y pico metros de altura y el Pau de Azúcar son 300 y 400 metros cuadrados. Entonces, son dos elevaciones que están casi enfrentadas. Es decir, si visitamos antes el Pau de Azúcar y no nos da el payá, entonces cuando vamos al Corcovado seguro que nos vamos a desmayar porque el espectáculo es espectacular. Esta es una fotografía tomada desde un helicóptero en la espalda del Cristo. Si tenéis la oportunidad, pues es muy recomendable. Otro tema es el urbanismo de la ciudad, que sería muy discutible y bueno, pues es una ciudad también que tuvo mucho deterioro urbanístico y tal, y bueno, ya sería otro tema para meterse con más detenimiento. Entonces, pero lo que me interesa a mí aquí es la ubicación. Realmente es un entorno privilegiado. Estas son las playas de Ipanema o Copacabana. Y esto, pues, es una foto que a mí me parece preciosa. Tenéis el Pau de Azúcar al final, al fondo, y delante un Zeppelin. Había una línea en los años 30, que no duró muchos años, que iba desde Hamburgo a Río de Janeiro. Tardaban 4 o 5 días y entonces podéis imaginaros lo que sería entrar en Río de Janeiro, en la zona de las playas, a una altura de 100 metros, y a una velocidad de, bueno, no sé, 100 kilómetros por hora, creo que era la velocidad habitual. Precisamente esta es una fotografía de Río en esa época. O sea, nada que ver con lo que es Río ahora. Entonces, hay ciudades interesantes, pero que sin embargo son ciudades, digamos, planas, llanas. Y yo creo que pierden mucho. O sea, Madrid, Buenos Aires, La Coruña, son ciudades planas. Yo no sé si vosotros conocíais el Monte de San Pedro antes de que lo arreglasen. Yo, desde luego, no lo conocía. Y cuando fui allí, me llevé una sorpresa, porque esta visión panorámica
de la ciudad, pues en la realidad las vistas son mejores que las de esta foto. Esto debe ser desde el ascensor. Entonces, es la percepción de las ciudades que si tenemos esos miradores, esas alturas desde donde ver la ciudad, pues entonces esa ciudad va a ganar mucho, va a tener es un privilegio. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? París, pues París es una ciudad plana también, es una ciudad llana. ¿Qué tiene? Pues tiene una elevación que es Montmartre. Montmartre, donde está el Sacré-Cœur, que precisamente esta foto está sacada de allí, desde allí. Entonces, claro, vemos esto y a fin de cuentas creo que son 130 metros de altitud, con lo cual, pues sí, vemos París desde el aire, pero esto no es nada. Esto no es nada porque si conocéis París, pues sabéis que el Sena va atravesando todo, está la zona de la Île, donde está la Notre Dame y toda la parte más antigua de la ciudad. Bueno, entonces, esta es otra vista desde el Sacré-Cœur y ya veis, bueno, realmente se ve todo muy planito y bueno, pues esto fue así durante años y años, durante siglos realmente. Por otra parte, pues ya puestos a comparar, Río de Janeiro tiene una superficie más pequeña y París, si no recuerdo mal, creo que son 10-11 kilómetros de diámetro. Entonces aquí es que no se percibe prácticamente nada. Bueno, tenemos la Catedral de Notre Dame desde atrás y nadie discute el interés de París como una ciudad histórica, monumental, cosmopolita y todas estas cosas, pero tiene esa limitación de entrada. Eso hay que reconocerlo. Entonces, por otra parte, París pues, ha tenido grandes urbanistas que han cambiado la ciudad varias veces. Y la más reciente, pues ahora mismo, París está convirtiéndose en una ciudad verde. Están peatonalizando todo y están convirtiendo pues muchas zonas en las que cortaron la circulación en parques. Ya tenía el Bois de Boulogne y otras zonas, pero ahora realmente pues es ya una especie de obsesión. Es un poco la moda también, pero bueno, es una... En París a lo largo de los años, de los siglos, se han tomado decisiones importantes y radicales y además en general pues bien. Bueno, entonces yo he puesto a hablar de estas cosas, no sé por qué me pasa la imagen, pero yo me imagino que muy pocos parisinos hasta 1900 tuvieron la oportunidad de ver las ciudades de las alturas. Entonces esto pues es la inauguración de la Torre Eiffel en 1889 y bueno, ya estamos viendo aquí una imagen de la ciudad totalmente distinta. Aquí sí que se ve el Sena por ahí, los puentes y todas estas cosas. Pues muy poquita gente había subido en un globo aerostático, en un dirigible y había tenido la oportunidad de ver la ciudad desde arriba, hasta que se construyó la Torre Eiffel. Entonces, en la Torre Eiffel, pues allí subieron millones de visitantes y se quedaron con la boca abierta. No tenían un corcovado, no tenían un punto de vista en altura como pasaba aquí. Curiosamente, esta imagen, que no sé por qué la pasa sola, pues esta imagen era de una de las exposiciones universales de 1900. Entonces, en 1900, pues ya tenía la Torre Eiffel y además, pues era una exposición como muy técnica, muy tecnológica, y entonces tenían una atracción fantástica, que eran lo que llamaban globos cautivos, no sé, globos, yo no sé francés, no me voy a arriesgar a decirlo en francés, pero eran unos globos cautivos, es decir, con una cuerda, y allí te podías subir a 100, 200 metros de altura y bueno, pues miles de personas subieron allí, tuvieron esa perspectiva. Entonces, o sea, globos aerostáticos. Bueno, la Torre Eiffel, cuando la gente se subió a la Torre Eiffel, se encontró con imágenes como esta. Esta es una visión actual, pero en 1889 tenía que ser la caña. O sea, todos estos puentes, todas estas
todas estas construcciones o las antiguas. Y al otro lado, pues esta, o sea, los campos de Marte. Y bueno, pues estas eran las vistas en altura que la Torre Eiffel, además, se levantó en el año 89, 1889, y se preveía demolerla 20 años más tarde, en 1909, porque ya contaban que era una construcción de hierro, que se iba a oxidar, que no sé qué, no sé cuánto, y bueno, pues era una cosa temporal. De eso nada. O sea, la Torre Eiffel tiene 136 años y ahí sigue. Y enfrente, entonces, en París el éxito fue tal que no hubo, en una ciudad urbanísticamente tan controlada como es París, que la mayoría de todas esas manzanas tienen 6 o 7 plantas de altura, no tienen más, pues sin embargo, bueno, por cierto, aquí se celebró la Exposición Internacional de 1889, con todos los pabellones de las distintas naciones. Y pues con todo ese control, a pesar de todo ese control, se permitió levantar al fondo la Torre Montparnasse, que es ese rascacielos negro de 56 plantas de altura. De 6 plantas de altura, que son 100 y pico metros. Bueno, es un punto de vista artificial que es un poco la réplica de la Torre Eiffel. O sea, el Pau de Azúcar como réplica al Corcovado. Bueno, pues de hecho se le dio mucha publicidad. Hay un mirador en una de las últimas plantas y aquí pues lo anuncian a bombo y platillo. Y lo que se ve desde la Torre Montparnasse, pues es esto, es lo contrario. Ahí está la Torre Eiffel y al fondo están los rascacielos de la Défense, que ya en principio estaba muy lejos y ahora pues ya no tanto. El Trocadero y bueno, todas estas zonas. Y París ha sido siempre el escenario, ha sido un punto de atracción brutal para todos los artistas, para todos los pintores, los fotógrafos, en fin, ha tenido siempre algo especial y bueno, pues los parisinos, desde luego, como vamos a ver en este tiempo, pues digamos que es una ciudad que se gusta a sí misma. Los parisinos entre los franceses tienen fama de que son unos franceses especiales, muy déspotas con el resto de los franceses. O sea, en francés, Fetén es de París. Y bueno, pues aquí tenemos un fotograma del último tango en el que también hace publicidad de la ciudad. Bueno, entonces lo que voy a hacer es más que, esto no es una charla científica ni muchísimo menos, esto es un recorrido visual a lo largo tomando como disculpa la historia de la fotografía. Es decir, estos son menos de 200 años y entonces lo que voy a intentar hablar es de distintas etapas, distintas épocas en la historia de París y cómo quedaron reflejadas esas etapas, los acontecimientos importantes y todo eso con la escenografía de París por detrás. O sea, yo no soy un historiador de fotografía ni un fotógrafo profesional, soy un fotógrafo aficionado, muy aficionado. Pero bueno, con el tiempo me fui dando cuenta de que París es como más escenografía que otras ciudades. Y además, como veremos más adelante, tuvo otra lotería, otra suerte, que no quedó destruida en las guerras. Porque si vamos por el resto de Europa nos encontramos con que ciudades como Berlín, las ciudades alemanas, bueno, todas, pero ciudades polacas, Tokio, o sea, cantidad de ciudades ya fuera de Europa que han quedado totalmente destruidas por los bombardeos. Pero París tuvo esa suerte, por los pelos, lo vamos a ver, pero por los pelos. Y después ha estado siempre en el centro de toda una serie de acontecimientos sociales, políticos, deportivos. Aquí se celebraron 3 Juegos Olímpicos, en el 1900, en el 1924 y 2024, si no me equivoco.
Bueno, entonces ha atraído siempre a los artistas y en especial a los fotógrafos y a la gente del cine. Entonces, incluso la tecnología de la fotografía se desarrolló en Francia, en París. Esta foto es muy importante. ¿Por qué? Pues es la primera foto de la historia. La primera foto que no se velaba en unos minutos. Esto es una foto de 1826, es que hace casi 200 años. Esto es una foto que no se hizo en París, se hizo a 300 kilómetros al sur de París, y estos son los tejados que se veían desde el estudio del fotógrafo, que era este señor Nicéphore Niepce, o como se diga, en 1826. Bueno, entonces, esta fotografía es, si cabe, más importante que la anterior, porque esta fotografía que se disparó pues 10 años o 12 años más tarde, es la primera fotografía en la que aparece un ser humano. Y diréis vosotros, ¿cómo que un ser humano? ¿Dónde están los seres humanos? Bueno, me olvidé de comentar, la otra fotografía tuvo una exposición de 8 horas, con el obturador abierto, pero es que esta tuvo 7 minutos o 10 minutos. 10 minutos. Entonces diréis vosotros, ¿dónde está la gente? Pues aquí está, aquí está. Ese es el primer ser humano que salió en una fotografía. ¿Por qué? Porque con una exposición tan larga de 10 minutos, la gente que iba caminando, paseando o a caballo o lo que sea, no quedaba fijada. Entonces este señor se estaba limpiando las botas, tenía un limpiabotas y entonces estaba en una posición más o menos fija, aunque se moviese un poco, pues claro, estaba ahí con los pies quietos y aparece impresionado en la placa. Por cierto, una placa de 20 por 25 centímetros, más o menos esto, más o menos este tamaño, con lo cual en esa época se hacían fotografías con placas grandes, con lo cual tenía una nitidez brutal. Bueno, de 1850 en 20 años esto avanzó muchísimo. Avanzó muchísimo. Entonces esto es la primera fotografía en color. Pues no sé exactamente lo que es, parece un lazo o algo así. No es de un francés, es de un escocés, pero vamos a ver cómo se desarrolló en París la fotografía en color, no en Escocia precisamente. La fotografía en color, evidentemente, tenía un proceso muy lioso, muy complicado, hasta hace muy poco tiempo. Entonces eran fotografías menos estables, fotografías caras y necesitaban una tecnología diferente. Por eso, pues, no se popularizaron hasta los años 60, 70, y mientras tanto, con excepciones. Bueno, al mismo tiempo, la ciudad de París se transformó por completo, se modernizó por completo en esa época. ¿Y quién lo hizo? Pues este señor, el barón Haussmann, que era un político urbanista, y entonces, en los tiempos de Napoleón III, decidieron que la ciudad era insalubre. Bueno, el Sena ha sido insalubre hasta los Juegos Olímpicos del año pasado. Y aún así ya sabéis que hubo problemas. Bueno, pues era totalmente insalubre, todo el alcantarillado iba al Sena. Pero aparte de eso, aquí veis las murallas de la ciudad, las murallas concéntricas, como en casi todas las ciudades, como en Coruña mismo, y entonces llegó un momento que la ciudad, digamos, literalmente reventó por toda la afluencia de gente que venía a trabajar, a vivir allí, y entonces, pues el barón Haussmann decidió que había que construir el nuevo París, a costa de derribar barrios enteros, pero que eran insalubres y que eran barrios pues totalmente obsoletos de siglos atrás. Se derriban las murallas y se hacen grandes avenidas rectilíneas, grandes plazas, y bueno, pues esto fue, para París, pues fue una mejora evidente. Y al mismo tiempo, pues la fotografía se fue haciendo cada vez más popular, porque las cámaras se fueron haciendo más portátiles
aunque todos tenemos en la cabeza la idea del fotógrafo con el trípode, con el fieltro negro y todas esas cosas. Pero ya era un avance y entonces se empiezan a hacer fotografías ya de todo, pero 1860 y tantos. Y unas fotografías con una calidad brutal, como esta, 1860. Bueno, pues entonces eso ya empezó a ser las fotografías testigos de la ciudad. Y como ya se podía llevar a cualquier sitio la cámara, pues entonces aquí ya vemos cómo va evolucionando la ciudad. Fijaros, carruajes y el suelo todavía sin pavimentar. Bueno, Rue de Constantin, bueno, antes de su demolición, pues esta fue una de las calles que quedaron, que se derribaron para abrir las grandes avenidas. O sea, digamos que todos los acontecimientos, exposiciones de todo tipo, se celebraban en París, entre ellas un congreso en 1900, Congreso Fotográfico Mundial, en donde se establecieron las relaciones, las cámaras fotográficas entre diafragmas, tiempos de exposición, aberturas de obturadores, etcétera, etcétera, de las cámaras fotográficas. Y los alrededores de París. Bueno, aquí no es que fuese a vivir la gente que llegaba a la ciudad a trabajar, es que con las transformaciones de Haussmann, pues toda la gente que vivía en esos barrios insalubres, pues digamos que era de clase media-baja, digamos que los expulsaron a los alrededores, a las afueras. Entonces, pues vivían en chabolas y vivían en construcciones, pues que hoy en día pues ya son barrios satélite y todas estas cosas, ¿no? De 1870 a 1900, pues es una época en la que hay, pues se celebran grandes exposiciones, porque es que Francia y París tenía mucho interés en darse a conocer a nivel internacional. Entonces estaban celebrando continuamente todo tipo de exposiciones, todo tipo de fiestas, pero sobre todo exposiciones tecnológicas, culturales, de todo tipo. Querían darse a conocer como una potencia mundial y el mejor sitio era París, que era un escaparate inigualable en relación a otras ciudades europeas y otros lugares. Esto es la Galería de las Máquinas, que era un gran hall, una gran nave de estructura metálica demolida en 1910. Vosotros pensad que la Torre Eiffel estaba pensada para demolerse en 1909, 20 años, pero no se demolió. Y la Galería de las Máquinas sí que se demolió en 1910. Después se tiraron de los pelos, viendo el éxito que había tenido la Torre Eiffel. Entonces, bueno, pues el caso es que esta torre se construyó como un alarde tecnológico y sigue en pie. Y bueno, se construyó en 2 años y medio, pero mantenerla todos estos 136 años ha sido una inversión, es una inversión constante. A los franceses les sale carísimo mantener o sea, se está pintando continuamente. Y no solo eso, la estructura de la Torre Eiffel se ha recalculado varias veces desde 1889, con métodos de cálculo actuales, y entonces muy pronto se vio que estaba sobredimensionada. ¿Qué quiere decir? Que muchas de estas barras de acero pues no trabajan. O sea, lo que decimos en arquitectura y ingeniería, pues esta barra no trabaja, porque no está ni a tracción, ni a compresión, ni nada. Entonces, pues periódicamente se recalculó y hoy en día pues ya se sabe al milímetro cómo funciona la estructura de esta torre. Hasta el punto de que se sustituyeron barras por corrosión o por seguridad, por otros materiales, y también se eliminaron. Es decir,
La Torre Eiffel hoy en día se calcula que pesa casi un 5% menos de lo que pesó en su momento. Y bueno, pues lo mismo que pasó con el Centro Pompidou, pues tuvo muchos detractores, o sea, escritores como Víctor Hugo, intelectuales y tal, gente muy respetada, hablaba pestes. E incluso, pues Guy de Maupassant, que, pues por lo visto, todos los días comía en el restaurante de la primera planta, que se llama Julio Verne, se llama. Entonces comía todos los días allí porque decía, en plan cínico, que era el único sitio desde donde no se veía la torre. ¿Eh? Pero a pesar de todo, pues iba a comer allí. Bueno, ya veis por la ropa que viste la gente, curiosamente, como ya sabemos, la ropa masculina no avanzó tanto, pero vamos, la ropa femenina sí, es un cambio brutal. Y pues era el ambientillo de la ciudad, o sea, los fotógrafos registrando todo lo que pasaba en las calles y todo lo que pasaba, todos los acontecimientos y la vida también cotidiana. Bueno, esta foto es de 1900, o sea, tiene 125 años. Esto parece que se sacó ayer. Parece que se sacó ayer, claro. Con esos negativos, es que se ve la hora de las 4 menos 20, ¿no? Y aquí veis carruajes, bicicletas, autobuses de 2 pisos. Y bueno, pensaba traer algunos vídeos, pero la última vez que traje vídeos, el ordenador que había aquí pues tenía muchos problemas, muchos virus y todo eso, y se montó la Marimorena. Algunos de vosotros estabais allí, entonces pues fue un desastre. Entonces ya no me quise arriesgar, aunque bueno, con este aparato sí que no habría problema. Bueno, y entonces aquí pues tenéis, por ejemplo, fotógrafos como Eugene Adjet, que pues fue un fotógrafo que en vez de dedicarse a sacar retratos de la gente, los aristócratas y los intelectuales y todo eso, pues era un hombre que se movía por la ciudad sacando fotos de la vida cotidiana, no de las clases altas, sino pues imágenes cotidianas como estas, de un kiosco, una esquina de un barrio perdido. Pero esto no era lo habitual para los fotógrafos de esa época. Y curiosamente, pues este señor pues también sacaba fotos para pintores, como por ejemplo Marcel Duchamp. Sacaba fotos que le encargaban los pintores, los artistas, para hacer cuadros después, o para inspirarse en esos cuadros. Bueno, va pasando el tiempo y llegamos al cambio de siglo, 1909. Bueno, muchos de vosotros diréis, bueno, por cierto, aquí veis la dimensión de... Esto no sé si sería en la Galería de las Máquinas, posiblemente. No, en el Gran Palais, sí. Bueno, muchos de vosotros estáis pensando, una foto coloreada. De eso nada. De eso nada. Es una foto original en color. Original en color. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues ya se había inventado tiempo atrás la fotografía en color, y aunque era cara y todo eso, pues para los grandes acontecimientos se hacía. Básicamente porque los hermanos Lumière, que están aquí, no inventaron la fotografía en color, pero sí que patentaron un sistema técnico para mejorar la fotografía en color. De hecho, patentaron el sistema a nivel internacional en 1903. Entonces, esto es una patente para lo que llamaban ellos los autocromos. Entonces, bueno, aparte de eso, pues ya sabéis, los hermanos Lumière, que se metieron en el cine, hicieron cientos de películas en esa época. Esto también es una fotografía en color, y esos son los globos aerostáticos que os decía antes, en donde la gente se subía, pagaba un dinerito y entonces lo subían allí a 100 o 200 metros de altura o 300 o lo que fuera, y eran los globos cautivos.
los que se llaman globos cautivos, atados con una cuerda al suelo. Entonces el riesgo era relativo. Bueno, entonces pues van sacando fotos de todas partes, pues de todas estas son fotografías originales en color. O sea, unos colores un poco desvaído y tal. Claro, hoy en día cualquier Photoshop, ya no digamos la inteligencia artificial, cualquier aplicación coge esto y lo deja clavado, los colores reales. Y después, por ejemplo, el Moulin Rouge, ¿no? de la zona de Pigalle. Aquí veis algún edificio modernista y tal, y bueno, pues esto, claro, Moulin Rouge sería rojo, evidentemente, pero esto era como, yo creo que se construyó, que no era un edificio original, sino que se construyó como teatro de variedades, un poco como homenaje a una serie de molinos que había en esa zona de Pigalle, cerca de Montmartre, y que además era la zona bohemia, donde vivían todos los pintores Picasso y Toulouse-Lautrec y todos estos que vivían por esta zona. Y bueno, y aquí los niños jugando con un carrito y tal. Bueno, pero esto en esa época todavía se conservaba. De la misma manera que aquí en Coruña también sabéis que había, por la zona de Santa Margarita, algún molino antiguo que duró bastante tiempo. Entonces, pues en esa época los franceses eran unos vividores, los fotógrafos pues materializaban imágenes de todo esto y por lo que se ve tampoco había mayor problema para sacar fotografías por la noche en color, o sea, exposiciones largas y bueno, y después todo esto es la época del Art Nouveau, la época del modernismo, del Art Nouveau y las actuaciones, los cabarets y tal. Hace un par de años, me parece, pues hablé aquí, bueno, de las bailarinas de Loie Faller y de Josephine Baker, y que eran como representativas del Art Nouveau y del Art Deco. Aquí tenéis el Folies Bergère, que era el teatro este de variedades, donde actuaba, bueno, aquí saltó el apellido, pero era esta americana, esta bailarina americana, Loie Faller, que era la que bailaba con esos velos de colores iluminados y tal. Esto sí que es una fotografía retocada, coloreada posteriormente. Y después, pues imágenes como esto, porque París todavía tenía un ambientillo rural. Claro, esta fotografía en blanco y negro pues perdería toda la gracia, pero es un mercado de flores. Bueno, en ciudades como Ámsterdam todavía siguen celebrando mercados de colores hoy en día. Y hasta que de repente se acaba la tranquilidad porque en 1914 estalla la guerra. Bueno, pues entonces aquí veis los franceses que declaran la guerra en contra de Alemania, en contra de Prusia, hay unos aliados, bueno, todas estas cosas. Y los franceses realmente, pues se había acabado la Belle Époque radicalmente y los franceses realmente no sabían en lo que se habían metido. La Primera Guerra Mundial le llamaban la Gran Guerra. Era la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Iba a aclarar todo, las fronteras, los países, todo y tal. Bueno, fue un desastre absoluto en el que murieron 10 millones de soldados y 10 millones de civiles, que es lo más diferente a guerras anteriores, porque nunca había muerto tanto civil, tanto porcentaje de gente civil como en la Primera Guerra Mundial, más o menos el 50%. La segunda todavía fue peor, porque en vez de 20 millones murieron 50 y tantos. Y el porcentaje de civiles todavía fue mayor, un 70%, una cosa así. Bueno, aquí tenemos a las tropas francesas por las calles de París y nada, dándole flores a los soldados, todos con mucha felicidad, alegría, iban al frente, eran las guerras antiguas. O sea, ibas a la guerra, en plan Barry Lyndon, ¿no? Ibas a la guerra, a Alemania o a donde fuese, y allí te peleabas con los del enemigo, una batallita, se mataban cientos o miles entre ellos y después volvían a casa. Bueno, pues esto ya empezó a ser una cosa distinta. Esta imagen es muy curiosa porque aquí veis
las líneas de ferrocarril que recorrían la gente que reclutaban para el frente. Esto es París y el frente está por aquí. O sea, a ver, a los que os interese hayáis leído cosas sobre la Primera Guerra Mundial, esto creo que es la línea Maginot, que era un frente que después tuvo agujeros por todas partes. O sea que el frente estaba muy cerca de París, muy cerca de París. Hasta, bueno, y después, claro, todo el mundo, pues empezaban a morir soldados como moscas y entonces necesitaban refuerzos, pues más voluntarios, más carne de cañón, reservistas hasta los 48 años. Incluso gente que había participado en guerras anteriores que eran, pues como este veterano, pues no sé qué podía pintar en esta guerra ya con su edad, pero el caso que también ayudaba de alguna manera. Bueno, y aquí veis pues también los típicos mapas de las guerras, donde se ve el avance de las tropas francesas en azul, bueno, estas rojas, la línea, bueno, distintos frentes, distintos movimientos de tropas, ¿no? Pero fijaros dónde estaba París. Es que los alemanes, o sea, los prusianos, llegaron a estar a 30 o 40 kilómetros de París, a 30 o 40 kilómetros de París, hasta el punto de que el gobierno francés requisó los taxis de París y llevó a 5.000 soldados al frente en la batalla del Marne. 5.000 soldados que fueron a 30 o 40 kilómetros. Esto es como ir, pues no sé, a órdenes. Y allí fueron, pues fijaros, creo que 5.000 soldados. En esta batalla se murieron 500.000 de soldados en 4 días. Y aquí van los taxis llevando a la gente allí. París sufrió destrucción, sí, puntual. Curiosamente fue la primera ciudad, la primera capital, no fue Guernica, o sea, la primera ciudad bombardeada desde el aire, pero eran las guerras, o sea, el bombardeo debe ser pues casi gracioso, porque iban los soldados en esos triplanos y soltaban las bombas por encima, las tiraban así, y desde los dirigibles. A pesar de todo, pues bueno, tuvieron daños importantes, pero no destruyeron la ciudad. No destruyeron la ciudad. Le metieron mucho miedo a los parisinos, que incluso empezaron a camuflar toda la ciudad. Empezaron a colocar, yo qué sé, pues carros de combate hinchables, falsos, para que desde el aire no bombardeasen pues los monumentos de París y las zonas importantes, tratando de engañarlos hacia otras zonas de París. Pero bueno, no sufrió demasiado la ciudad. Y después, nada, termina la guerra, aquí vuelven los soldados a casa, pues, y esto fue un trauma. 4 años de guerra, las trincheras bloqueadas, o sea, una guerra muy cruel, muy, muy sádica, muy, si se puede hablar de sadismo en una guerra. Y esto, por ejemplo, pues es una fotografía en color de las armas capturadas al ejército alemán. Pero yo lo que quiero, me gustaría que tuvieseis, bueno, que os tuvieseis conciencia de que el fondo, París está siempre detrás, la ciudad de París, los monumentos, las casas, todo es como una escenografía gigante. Bueno, viene un periodo de entreguerras, los soldados vuelven del frente, esto ya es después de la Primera Guerra Mundial, y aún quedan paradas del metro de Art Nouveau, que son diseño de Héctor Guimard, y muchas de estas desaparecieron, otras las regalaron. Por ejemplo, paradas de estas hay una, no sé, en Chicago, pues no sé, pues sería por la ayuda a la guerra. Y después, claro, pues son los felices años 20. Pero es que los felices años 20 vienen de algo. ¿Por qué? Pues esto es la reacción a la tragedia de la Primera Guerra Mundial. La gente, es que a todo el mundo se le había muerto
familiares, hijos, hermanos en la guerra, y entonces eso da lugar a una época hedonista total. O sea, este es el París de los cafés, de las fiestas, de los cabarets, del alcohol, de las drogas y todas estas cosas. Otras siguen con las exposiciones, en este caso la exposición de artes decorativas del año 25. Esta es muy importante porque de aquí sale el acrónimo Art Deco. El Art Deco sale a partir de esta exposición y, por ejemplo, vemos aquí el Folies Bergère que vimos hace un rato, pues esto era la fachada Art Deco del año 26. Aquí ya no actuaba Loie Faller, aquí actuaba Josephine Baker. Y bueno, el Folies Bergère anteriormente había actuado, la bella Otero, Carolina Otero, que era paisana. Bueno, entonces aquí tenemos pues las bailarinas ya del Art Deco y bueno, cuando viene Josephine Baker, pues esto ya lo conté, pues es una revolución a todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo, pues la gente quería fiesta, la gente es que no quería volver a oír hablar de guerras ni de nada parecido y lo que quería era disfrutar de la vida. Los americanos ya habían venido soldados americanos, trajeron, entre otras cosas, trajeron el jazz. Y después, pues París siguió siendo un centro de atracción tremendo. Entonces, pues todos querían ir a París, los escritores, los pintores, todo el mundo, Hemingway. Bueno, el título del libro ya es total, lo dice todo. París era una fiesta. Scott Fitzgerald, el que escribió El Gran Gatsby. Y ya empiezan a aparecer, no, los coches ya se popularizan y ya los tranvías van desapareciendo, los coches de caballos también. La Torre Eiffel pues era tan grande que era una especie de instalación con muchas posibilidades publicitarias. Y de repente pasa otro acontecimiento. Charles Lindbergh, que llega a París después de atravesar el Atlántico, en avión. Bueno, esto fue la caña. Pero vamos a ver, ¿por qué va Lindbergh a París y no va a otras ciudades? ¿Por qué no va a Londres? ¿Por qué no va a otras ciudades, a otras capitales que estarían más cerca? Porque era consciente de la repercusión que tenía llegar a París. Entonces, en el año 27, atraviesa el Atlántico, ya veis la expectación que causa. Curiosamente, habían muerto muchos aviadores antes de que Lindbergh llegase y muchos que murieron después, pero hay como 2 docenas de pilotos que lo intentaron después y aún se murieron después de haber llegado. O sea, no quiere decir que Lindbergh llegase y ya de repente ya estuviese, ya se pudiesen ir en avión desde América. Este era el avión de Lindbergh en el año 27 y bueno, pues y es la época también de los grandes fotógrafos, de grandes fotógrafos que no se limitaban a registrar imágenes de la ciudad, no le sacaban fotos a la gente famosa, ni a la gente adinerada, ni tal, no, son fotógrafos que empiezan a verle, ya no solo en esta época, pero ya desde antes había pioneros, ¿no? Pero ya gente que empezó a ser consciente de las posibilidades artísticas de la fotografía. Y París siempre de fondo. Aparece, por ejemplo, Robert Doisneau, que es de los fotógrafos, o Henri Cartier-Bresson, fotógrafos ya conocidos, que son los pioneros de la fotografía artística. Bueno, Robert Doisneau, a mí me encantan sus fotografías, pero también es cierto que pues muchas están preparadas, no manipuladas, ¿no? Pero sí, eran poses ya preparadas. Y de repente, después de todos estos 20, 22 años de tranquilidad, fiesta y todo eso, se vuelve a montar la Mundial, la Segunda Guerra Mundial. O sea, los alemanes invaden París al principio de la Segunda Guerra Mundial y entran en Francia como perico por su casa.
cosa que no les gusta reconocer a los franceses. Pero bueno, ¿y qué es lo primero que hace Hitler? Hombre, hacerse la foto delante de la Torre Eiffel. Esto es una postal, esto es la propaganda, la mayor publicidad que tal. Por cierto, aquí al lado está Albert Speer, del que hablé el año pasado, en esta misma sala. Y estas son fotos muy curiosas, en color, y son fotos de la vida cotidiana en París, en los años de la guerra. Pero son fotos sacadas por fotógrafos alemanes y eran para la revista Signal. La revista Signal era pues como el Lola de, bueno, no sé si como el Lola, pero alemana, ¿no? De variedades, de cosas de... Entonces, los alemanes querían dar a entender al mundo que no pasaba nada porque te invadiesen. O sea, que la vida seguía y bueno, pues la gente estaba en las terrazas y estaban a la moda y tal. Muchas de estas mujeres, después, cuando terminó la guerra, pues algunas fueron colaboracionistas, les cortaron el pelo al cero y no las fusilaron de milagro. Pero son fotos curiosas porque choca ver aquí las banderas nazis en los boulevards de París, que curiosamente fueron fotos que no se llegaron a publicar. Y después las tropas alemanas desfilando y bueno, pues estaban allí en París también disfrutando de la buena vida. Entonces decía que París, que tuvo suerte dentro de lo que cabe, porque no sufrió bombardeos. Ya vimos que los de la Primera Guerra Mundial eran puntuales. Pero no fue un bombardeo con bombardeo de aviones, los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial o cosas así. No, París no se llegó a bombardear. También es cierto que desde que los americanos desembarcaron en Normandía y fueron avanzando hacia el este, pues cuando llegaron a París, los alemanes pusieron mucha resistencia. Entonces hubo muchísimas batallas urbanas dentro de París. O sea, con escopetas, ametralladoras, bombas de mano, pero la guerra eran guerrillas urbanas. Eran guerrillas urbanas. Y eso duró bastante tiempo. No se habla mucho, pero duró bastante tiempo. Llegó un momento que los alemanes se dan cuenta de que tiene la guerra perdida y empiezan a retroceder. Y la orden de Hitler está muy clara. Arrasar, o sea, la política de guerra, ¿cómo se llama? Tierra quemada. Entonces le ordena a este señor, que era un general nazi, dinamitar París. Ya que nosotros nos quedamos sin París, que los aliados también se queden y los franceses también. Entonces le ordena dinamitar todo París, se colocan bombas en los puentes, en todos los monumentos, tal, y parece ser que Hitler estaba llamando continuamente por teléfono, ¡arde París! ¡Arde París! Y entonces este señor, este general, pues por lo menos hay que agradecerle que tenía una cierta cultura y se da cuenta de que esto sería un crimen, de que no podía destrozar París, de que iban a pasar a la historia como si destrozasen Venecia. Entonces él fue dilatando las órdenes y al final pues ya no le hizo caso, jugándose el físico. Después estos dos escritores tuvieron un bestseller en el año 64 escribiendo este libro del que se hicieron varias películas. Bueno, por fin se libera París, Robert Capa, uno de los más importantes fotógrafos, y los desfiles típicos y bueno, pues nada. Y lo primero que hacen los aliados es sacarse la foto delante de la Torre Eiffel, la foto contraria a la de Hitler. Bueno, era lo lógico. Bueno, no os asustéis porque acabo pronto, ¿eh? O sea, en 10 minutos, 15 minutos ya termino. Bueno, esta es una etapa que es como vuelve la tranquilidad y entonces pues la ciudad se empieza a recuperar lentamente. Entonces, pues esto ya se ve que todavía había retazos de la época anterior a la guerra, todavía hay carruajes, pero ya eran los años 50. Entonces,
esto lo dice todo, pues coches franceses, coches americanos, autobuses ya modernitos y tal, y empieza a recuperarse París, o sea, Notre Dame, y esta foto pues también es muy representativa. La industria del automóvil en Francia era muy potente desde años atrás, ahora perdió mucho, y aparece aquí el tiburón, el Citroën DS, el que conocíamos aquí como tiburón, que esto era como una nave espacial en las calles. O sea, este coche era revolucionario y era el orgullo de Francia. O sea, todos los presidentes iban en tiburones, en DS. Y era el orgullo y era pues la tecnología punta del automóvil, ¿no? En ese momento. Los fotógrafos de antes de la guerra, pues creativos, seguían sacando fotos y fotos de, bueno, de la vida cotidiana, también de los cabarets, como Robert Doisneau, y después, claro, está la foto más famosa, ¿no? El beso en la Rue Rivoli, que esto está delante del ayuntamiento, no me acuerdo cómo se dice en francés, Hotel de Ville, ¿no? Hotel de Ville. Bueno, y esta foto, pues nada, es una foto icónica, es una foto icónica. Una pareja besándose y tal. Y bueno, pues nada, al señor Doisneau, pues de repente fueron pasando los años, esta foto tuvo mucha trascendencia, se hicieron camisetas, se hicieron postales y tal, entonces aparecen pues muchas parejas que le reclaman su parte y que ellos eran la pareja de la foto. Pero muchos que no era cierto, que no, hasta que llega un momento que Doisneau, para sacarse de encima todas estas reclamaciones, confiesa que no, que esto era una pareja que trabajaban para él, una especie de actores. Entonces él los colocaba en zonas de París, les daba un dinerito y entonces se dejaban fotografiar. La gente del fondo no. La gente del fondo son transeúntes. Pero esta foto, pues, curiosamente, esta es la chica de la foto. Y años más tarde, pues acabó dándole unos francos para que no protestase, pero también, en cierto modo, se descubrió un poco el marrón, o sea, el truco. O sea, era una foto preparada. Bueno, esta es otra foto de Doisneau. Esta ya se ve que es preparada, ¿no? Y era una bailarina de cabaret, ahí en la entrada del metro. La foto es muy bonita y siempre, siempre París como escenario tal. Y después llegan los cineastas, o sea, los nuevos cineastas, los nuevos directores de cine, que tratan de hacer que muchos de ellos, como Truffaut, eran críticos de cine y se ponen a hacer cine, pero no superproducciones a lo Hollywood, sino que se ponen a hacer un cine que refleja la vida cotidiana, como Truffaut, y entonces Los 400 golpes, Jules and Jim, bueno, un montón de películas y rodadas con muy pocos medios, con muy poco dinero, y era, pues, digamos, lo opuesto al cine americano. Entonces ya veis con qué circunstancias, o sea, qué presupuesto tan bajo tendrían. Y para ahorrar presupuesto, ¿qué hacen? Rodar en las calles de París, que era lo más barato, ¿no? Y entonces eso es otra promoción de París. Aquí tenéis a Jean-Paul Belmondo y el Notre Dame, el Dos Caballos, bueno, pues todas estas películas de los años 60 que nos gustaban tanto, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo, pues claro, señoritas como Brigitte Bardot, que se convierte en un icono de París, de Francia, de París, del glamour, de todas estas cosas. Conocían todo el mundo. Y fijaros, estos son los tejados de París, ¿no? El mundo de la moda, en los años 60, sale de las tiendas de moda. O sea, hasta entonces, pues, hemos visto desfiles de moda en los talleres de Chanel o de Yves Saint Laurent, tal, en los que para las mujeres de la alta sociedad,
hacían pases privados, ¿no? Era muy gracioso porque las chicas iban con una etiquetita 55, 38. Entonces ya, pues la señora decía, quiero el 27 y tal. Pero, pues de repente salen a la calle. Las fotos de moda las hacen pues delante de la Torre Eiffel, delante de la parada del metro. Pues que esto es nuevo. Esto no se hacía hasta entonces. Después viene la película de Un americano en París. Los americanos, muchos americanos habían participado en la guerra como soldados, después vuelven y París se pone de moda con tanta publicidad, tanto bombardeo, tanta cosa, tanta foto, se pone de moda y entonces allí va pues Gene Kelly y que era Leslie Caron, bueno, pues la película aquella, Bailando bajo la lluvia, y Rock and Roll, los años 50, y también las fotos pues en la calle, o sea, estaban en París, digamos que se gustaba a sí misma y en los parisinos también, estaban muy orgullosos, la ciudad es una preciosidad y bueno, pues es lógico y pues hacen bien. En los americanos cada vez había más turistas americanos y ya veis, pues ya estos ya son autobuses turísticos de 2 pisos para enseñar en la ciudad. De hecho, se llama Citirama. Bueno, lo que les dio de sí, ¿no? La Torre Eiffel. Bueno, y termino con esto. De repente se les acaba la tranquilidad otra vez. Entonces, pues claro, llega algo que no pensaba nadie. Una revolución, o sea, la Revolución Francesa, no, el mayo del 68. Bueno, ¿pero qué pasaba aquí? Bueno, pues nada, unos cuantos estudiantes de Nanterre, de la Universidad de Nanterre, pues resulta que empiezan a montar, a organizar manifestaciones y las manifestaciones pues era como el malestar de una generación frente a todo. El sistema educativo, político, social de la Francia de Charles de Gaulle, del presidente de Gaulle. Entonces, y al mismo tiempo protestando por la guerra de Indochina, por la guerra de Argelia, por la guerra de Vietnam, protestaban por todo. En el fondo, ¿qué pasa? Era la primera vez que la gente joven tenía protagonismo frente a la gente mayor y era consciente de su poder. Entonces, pues claro, las fotografías de París de mayo de 68 son una maravilla, ¿no? Porque aquí ya se ve, son mucho más que una foto urbana. O sea, el gendarme con el casco que parece del siglo XIX y al lado pues la gente joven, vestida a la moda, el pelo largo, protestando y con una chulería que nunca se había visto. O sea, este señor está deseando pegarle un porrazo al chaval que está con una pipa ahí delante de tal. Entonces, bueno, y al mismo tiempo, pues claro, esto es una revolución con glamour, porque, o sea, como una revolución romántica, ¿no? O sea, también esto desencadenó una huelga general con 11 millones de trabajadores durante 2 semanas parados. Y entonces, pues nada, una serie de fotógrafos, de estos fotógrafos, digamos, artistas, pues encuentran, pero vamos, unas imágenes maravillosas. Las chicas de minifalda, algunas como esta eran modelos. Yo no sé qué hacían allí, pues bueno, como la imagen esa de la ¿cómo se llama? De la Revolución Francesa, ¿no? La República, exactamente, ¿no? Y todo con una chulería delante de los gendarmes, bueno, no sé, parecen poses estudiadas. Desde luego, los grises de aquí no eran tan delicados, ¿eh? O sea, pero estos franceses tampoco sabían muy bien qué hacer, porque tampoco, bueno, porrazos daban, ¿no? Pero contra... Y aquí el héroe total, que era Daniel Rojo.
Daniel Cohn-Bendit, que además, curiosamente, era un estudiante alemán, no era francés. Y la cara lo dice todo. Aquí lo tenéis actualmente, debe tener 80 años, y este chico, pelirrojo, en esa época, pues tenía una chulería y una cosa, bueno, no sé. Entonces estaba en todas partes y era un héroe. Pero ya veis, la cara, o sea, la cara lo dice todo. La cara lo dice todo. Lo echaron de Francia, lo expulsaron. En cuanto se enteraron de que era alemán, lo expulsaron. Se volvió a Alemania, después se metió en política, los verdes, en partidos verdes, y bueno, ha sido un eurodiputado que ha hecho muchas cosas positivas. Y esta ya es la última, o perdón, la penúltima imagen. Voy a acabar aquí en mayo 68, que si no ya salíamos de aquí, nos cerrarían las puertas. Entonces, esta es la penúltima imagen que lo dice todo para mí. O sea, termino con el mayo del 68, estas son las barricadas estudiantiles, ya veis, aquí hay tiempo para todo, ¿no? Y entonces, pues nada, estos estudiantes, pues dándose un beso, y aquí tenéis al lado lo que había sido las barricadas de 25 años atrás, 24 años atrás, que no tenían nada que ver. Aquí no tenían tiempo ni ganas de darse besos porque estaban en la resistencia francesa, pues peleándose con los alemanes y tal. Bueno, pues con esto termino, cumpliendo lo prometido, una horita. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta, pues encantado. Y si no, pues nos vamos.